Ser santos es el reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a su canal de espiritualidad católica. Santo Debo Ser, que por la gracia del Señor llega a ustedes semana tras semana, trayéndoles contenido que les permita a ustedes seguir creciendo en su formación espiritual. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. De igual manera puede usted seguir nuestros otros dos canales en el ámbito de la formación litúrgica, Misterio de Fe, y en el ámbito de la formación doctrinal, Creo, Señor, yo creo. Pueden seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20 y escucharnos a través de Spotify como Walter Fajardo. Tienen una invitación también, si ustedes lo ven a bien, a colaborar económicamente con esta comunidad. La información la tienen en la descripción de cada uno de nuestros videos. Vamos pues a dar inicio a la formación de esta semana poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te adoramos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias, porque nos permites una vez más reunirnos para continuar nuestro proceso de formación. Te pedimos que nos asista tu Santo Espíritu con sus luces para poder discernir estos contenidos y sacar de ellos el máximo provecho para nuestro bien personal, el bien de nuestra familia y de nuestra comunidad cristiana. Y que por intercesión de Santa María la Virgen, San José Patriarca, los santos y los ángeles, alcancemos de ti las gracias que necesitamos para vivir como auténticos cristianos el Santo Evangelio. Te lo pedimos, Señor, a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, la sesión pasada comenzábamos a ver en el tema del maleficio la cuestión de que si el maleficio podría estar siendo la causa de los disturbios maléficos en la vida de una persona. Y empezamos a desglosar este tema, vimos el maleficio como arte, desglosamos también las distintas partes en que la definición de maleficio habíamos presentado y en que se dividía para poder comprenderla de una mejor manera. Vimos los distintos tipos de maleficios también que se pueden realizar. Todo esto con el fin de entender lo mejor posible esta temática. Vamos a seguir desglosando el tema, vamos a seguirlo desglosando para comprenderlo más profundamente. Recuerden que el fin de estas formaciones es presentarles a ustedes materia, ¿verdad? Aunque muchas veces a grosso modo, pero otras tantas, profundizando lo más posible, con el fin de que ustedes tengan a la mano un material que les permita a ustedes conocer lo mejor posible X o Y tema, y así ustedes también ayuden a otros a comprender mejor las cuestiones, porque este es el problema que siempre hemos notado en este canal, la falta de formación de los laicos y a veces, lamentablemente, del clero. Continuemos entonces hablando de este tema, el maleficio como posible causa de la acción extraordinaria del maligno. Se reitera cuando hablamos de este tema, del maleficio, que Dios no quiere
ni aprueba los motivos y los modos usados tanto por los demonios como por los hombres inicuos para combatir a los fieles. Dios no lo aprueba, no da su beneplácito a esto. Y al mismo tiempo que cuanto ellos hacen para dañar al prójimo, Él lo dirige a los fines de su providencia. Al final, aunque los hombres hagan mal uso de su libertad y en este mal uso procuren incluso dañar y hacer mal a otras personas, Dios, que en su infinita sabiduría conoce el bien de todas las cosas, permite que incluso este mal uso de la libertad de los hombres acontezca, pero dirige las consecuencias de este mal uso a los fines que su providencia considera más necesarios para la salvación de los hombres. De ahí lo que decíamos en Romanos 8:28, todo cuanto acontece, acontece para bien de los que aman a Dios. Al final, aunque los amigos del mal busquen dañar a los hombres, pues Dios mete mano para salvaguardar sus vidas. Reafirmamos que la mayor parte de los hechiceros o hechiceras son solo impostores y no verdaderos ocultistas. Ya hablamos un poco de esto. La mayoría son gente charlatana que busca aprovecharse de la credulidad de algunas personas o de la desesperación o necesidad de ellas, pues para sacar un beneficio propio, un beneficio por lo general económico. Solo una pequeña parte de estas personas están en grado de poner en acto maleficios que sobre la base de un verdadero pacto explícito o implícito con el demonio produzcan efectos reales. Solo una pequeña parte. Del 100% de esta gente que se denomina a sí mismo hechiceros, pues el 90-92% son embaucadores. No obstante, también en estos casos donde hayan hechiceros, brujos, gente que se dedica a hacer el mal y que sean reales, y salvo raras excepciones permitidas por Dios, dichos efectos encuentran un obstáculo objetivo en la intensidad de vida cristiana de la persona hacia la que está dirigido el maleficio. Entonces no nos vamos a cansar de repetir en este canal que debemos procurar la vida congruente de fe, la vida cristiana, la praxis sacramental, pues entre más nos encontremos en un estado de gracia, con mayor razón el mal no encuentra en nuestra vida cabida, al menos que haya una permisión divina excepcional, cosa que ya hemos mencionado y hemos hablado las razones de esto. Pero de ahí, por regla general, el mal no va a afectar de una forma tan grave a la persona que se encuentre viviendo en estado de gracia y tratando, procurando en su vida de poner en práctica la voluntad de Dios. Cuanto más válida es la protección espiritual que tienen, más se anulan los propósitos perversos que él o la hechicera o hechicero habían tratado de obtener del demonio con sus ritos. Y si aún en raras situaciones una persona que esté en gracia de Dios sufre estos efectos nocivos, en general los daños producidos por el maleficio son bastante limitados, bastante menores. ¿Cuánta gente sufre grandes males en su vida, no solo por parte del maleficio, sino como consecuencia de sus propios pecados, porque viven alejados de Dios, no van a misa, no oran, no se confiesan, no comulgan, no llevan una praxis de vida cristiana congruente? Entonces les va mal y luego le echan la culpa a Dios, que es lo peor. No, si yo creo en Dios y yo uso la cruz al pecho, yo voy a misa de vez en cuando y aún así me pasan cosas malas. No, es que yo tengo mis San Judas en mi casa, la Virgen de Guadalupe allí en un cuadro, llegó el obispo a bendecir mi casa, pero aún así me pasan estas cosas, estas desgracias. ¿Para qué voy a creer en Dios? Mejor voy donde el brujo, donde el chamán, donde el santero, que me hagan una limpia, que me hagan esto, que me hagan lo otro. No sea tonto, querido hermano. Una vida cristiana superflua a nadie salva. Una vida de fe mediocre a nadie ayuda. Viva congruentemente y usted puede experimentar la mano de Dios junto a su persona cuando viva estas dificultades, contrariedades y vicisitudes de la vida. ¿Cómo y por qué a veces un maleficio puede, por así decirlo, funcionar?
es fundamentalmente un misterio que hay que atribuir a una insondable permisión divina. Sin embargo, es absolutamente cierto que también el mal producido por un maleficio, si Dios lo permite, es siempre con miras a un bien mayor. Dios permite males menores para obtener bienes mayores. Esta regla no lo olvidemos, no la saquemos de nuestra cabeza. Dios permite males menores para obtenernos bienes mayores. Ya les he comentado cuántas veces a través de una enfermedad una persona se ha convertido. A través de una posesión demoníaca, esta persona y su familia en conjunto, incluso sus amistades han llegado a la conversión. Ateos, científicos se han convertido gracias a la experiencia de este mal, que al final, aunque mal en sí, fue un mal menor que produjo un bien mayor, la conversión de tantas almas. San Pablo afirma que todo lleva al bien de aquellos que aman a Dios. Romanos 8:28, repito la cita. Ofrecer a Dios en un acto de fe y de amor lo que nos hace sufrir significa convertir el mal en bien. Como dice el libro de Job, si estamos dispuestos a aceptar de Dios los bienes que nos manda, ¿por qué no vamos a estar dispuestos a aceptar los males que Él nos permite vivir? Tenemos que estar dispuestos. Y ofreciéndolo se convierte esto en motivo incluso de santificación y de crecimiento en la virtud para la persona. Porque aquella persona que se vive quejando de todo, renegando de todo, pues esta ocasión de santificarse se convierte incluso en una ocasión de pecar más, de ofender más a Dios, de alejarse más de Dios, de condenarse incluso. Depende de nosotros la actitud que tomemos ante estas diversas situaciones de vida que acontezcan en nuestra historia personal. En efecto, dice la Escritura, nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida. Esto está en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17. Nuestra angustia, que es leve, que es pasajera, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dice un dicho, nos prepara una gloria eterna que supera a toda medida el premio que nos aguarda en el cielo, la riqueza de la salvación eterna, el poder tener de forma plena la vida divina en nosotros, supera en creces cualquier mal, cualquier desgracia, cualquier prueba, cualquier situación adversa que nosotros vivamos acá. Es como, por ponerles un ejemplo, la mujer que va a dar a luz, el dolor del parto es fuerte, pero es un dolor pasajero, temporal, y después de este dolor tan grande viene el alivio y la suprema alegría de poder cargar en sus brazos al hijo fruto de su vientre y ver el rostro de aquella criaturita, de aquel hijo que con ansias quería recibir y que estaba en su seno. Y todo el peso enorme de la gran alegría que conlleva el nacimiento del hijo supera por creces el dolor agobiante que pudo haber vivido durante la labor de parto. Aunque haya sido 10 horas de parto, de labor de parto, aunque haya sido más tiempo, pero supera con creces la gran alegría del nacimiento de su hijo a aquel dolor que pudo experimentar en el momento de la labor de parto. Mientras, dice la Escritura, mientras completamos en nuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Entonces, leo completo este texto para que le tomemos sentido. En efecto, nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida, mientras completamos en nuestra carne. Expresa así el apóstol, ¿verdad?, en cuanto al hecho de que nosotros como miembros de Cristo también al unirnos a la iglesia por medio del bautismo vamos a completar en nuestra carne pues los sufrimientos de Cristo, pues porque apenas vamos naciendo, vamos existiendo, vamos entrando en la iglesia y nosotros vamos a completar en nuestra carne ese sufrimiento porque también lo vamos a experimentar, ya que el bautismo es sumersión en la pasión-muerte de Cristo para con él resucitar, como le explica San Pablo en la teología del bautismo en la carta a los romanos. Además, no hay que olvidar que de parte de Dios, permitir no es lavarse las manos. Que Dios permita algo no es que se está lavando las manos como Poncio Pilato y ahí ven ustedes qué hacen y al final yo soy el bueno, yo soy el justo. No, no, no.
No es un lavarse las manos de parte de Dios el permitir que algo malo nos acontezca, sino tolerar a regañadientes esas situaciones. Dios las tolera sabiendo que de ellas podemos sacar bienes mayores, pero no es que Dios, como un Dios malévolo, le dé gusto estarnos viendo sufrir, llorar, lamentarnos, pasar enfermedades, pasar estas situaciones adversas, dejar que el demonio actúe en nuestra vida de esta manera. No, 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 no. No es una alegría para nuestro Padre del cielo, pero lo tolera, como cuando un padre tiene que castigar a su hijo porque lo ama. La Escritura, de hecho, dice en la carta, lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, y también en el libro de los Proverbios, que Dios, porque es nuestro Padre, nos ama, nos corrige. Y como un padre amoroso que castiga a su hijo y lo tiene que ver a veces sufrir porque le quitó su videojuego favorito, no lo dejó salir a jugar o tuvo que mandarlo a la cama sin cenar. El padre sufre, pero sabe que aquello es necesario para que el hijo aprenda una lección, para que el hijo se supere, se corrija, crezca como un buen hombre. Así nuestro Padre Dios tolera estas situaciones en nuestra vida porque sabe que al final vendrán grandes frutos de esas experiencias. No olvidemos que Dios es amor y que Dios nuestro Padre nos ama y nos ha amado siempre, aún sin merecerlo. Él no abandona a la criatura que está viviendo la prueba. De algún modo sufre con ella y al mismo tiempo la sostiene y la reconforta con su gracia. Recuerden que esto lo vimos en las reglas de San Ignacio de Loyola para el discernimiento de los espíritus, que Dios siempre va a enviar la gracia suficiente y necesaria para ayudarnos a superar cualquier prueba, cualquier obstáculo. Dios no concede pruebas que nosotros no podamos superar. Si así lo hiciera, fuera un Dios malévolo. Pero toda prueba que nos acontece en nuestra vida, con su gracia que nos asiste, podemos superarla, pero debemos abrirnos a la acción de esa gracia de Dios que opere en nuestra vida para que nos dé la fuerza, para que nos dé el entendimiento necesario para vencer ese obstáculo. Así como Dios no quiere que existan los pecados, pero una vez cometido, usa sus consecuencias dirigiéndolas a un buen fin, así también a veces permite que los maleficios tengan alguna eficacia para el bien que Él sabe sacar del mal. Para el bien que Él sabe sacar del mal. Dios siempre sabe sacar cosas buenas de los males que nos acontecen. No me cansaré de repetirlo. A la luz de la revelación, podemos afirmar que Dios permite los maleficios no solo para respetar la libertad de su criatura, de aquel que obra el mal, sino sobre todo para manifestar su misericordia. Cuántos hermosos testimonios hemos tenido de personas que se dedicaban a la brujería, al maleficio, a hacer daño a otros, y que al final, conociendo de Cristo y experimentando la gracia del sacramento de la reconciliación, vuelven a la iglesia, vuelven a Dios su Padre, cambian su vida y se convierten en grandes medios para arrastrar a otros hacia la fe en Cristo Jesús y la experiencia de la salvación que Él nos comunica a través de la iglesia, que es sacramento universal de salvación. Entonces, Dios permite estas situaciones para usar de su misericordia con los hombres y hacerles experimentar este grado del amor de Dios que es tan tierno, que es tan grande, que no nos echa en cara nuestro pecado, sino que nos levanta de ahí donde estamos caídos, nos abraza y como el Padre misericordioso de la parábola del Hijo Pródigo, Él nos toma entre sus brazos, nos restituye, nos levanta y celebra, hace fiesta por habernos recuperado con vida, por habernos devuelto la vida. En efecto, el significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada, aunque sea la más penetrante y compasiva dirigida al mal moral físico o material. La misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas del mal existente en el mundo y en el hombre. Esto lo dijo su santidad, el Papa Juan Pablo II, en aquella hermosa carta encíclica Dives in Misericordia,
sobre la misericordia divina. Eso lo encuentran en el numeral 6 de esta carta encíclica. Dives in misericordia, de su santidad el Papa Juan Pablo II. La misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas del mal existente en el mundo y en el hombre. Hermosas palabras del Papa Juan Pablo II. A excepción de algunos tipos de maleficios que necesitan de una iniciación, un maleficio puede ser llevado a cabo por cualquier persona. Recuerden que hemos dicho, cuando yo le deseo el mal a alguien con esta fuerza penetrante, con este odio, ahí yo estoy realizando un acto malo, aunque yo no sea un brujo, y que incluso me hace pactar implícitamente con el demonio. Es un pacto implícito, yo me le estoy entregando también al demonio, porque al final este deseo de mal, ¿quién lo va a realizar? No mi palabra, que no tiene poder, no mi voluntad, que no tiene poder, sino aquel, el demonio, aquel que obra el mal en la vida de los hombres, que busca cómo dañarnos, que como león rugiente busca, ronda buscando a quien devorar. Él es el que va a obrar este mal que yo deseo. Y se va a servir de este capricho, de esta voluntad mía mala, simplemente como una excusa para obrar el mal en la vida de aquella persona. Hoy, desgraciadamente, se encuentran fácilmente libros que enseñan varios modos de hacer maleficios en base a los fines que uno se propone. Y en esta materia, Internet ha ampliado enormemente la posibilidad del hágalo usted mismo. Usted basta que busque en Internet cómo hacer tal maleficio, cómo hacer un amarre, cómo hacer una muñeca vudú. Busque estas cositas y fácilmente le salen miles de páginas, incluso libros de parte de librerías esotéricas, en Amazon y en muchos lados, donde usted puede conseguir material abundantísimo para que el hágalo usted mismo se realice, se lleve a cabo. Cuidado con esto. Recuerden que todo esto es pecado mortal contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Y ya incluso mencionamos los numerales del catecismo que hablan sobre esto. Muchos de quienes eligen obtener sus propósitos recurriendo a un hechizo prefieren dirigirse a los operadores de esta actividad, aunque hay que diferenciar, como ya hemos dicho, entre los verdaderos operadores de lo oculto y otros autoproclamados tales, pero que en realidad son solo estafadores. Entonces, los verdaderos operadores del oculto, aquellos que creen en la magia y tienen un pacto explícito con Dios. Y pues los autoproclamados brujos, magos, etcétera, estos no creen en la magia, pero invierten en su habilidad manipuladora con las personas y sobre el dinero que esperan cobrar de esto que ellos ofrecen como trabajitos que se hacen por ahí. Si no hay duda que la acción de un verdadero operador del oculto en sí misma siempre peligrosa, porque puede hacer entrar en escena al demonio, sería ingenuo pensar que quien se dirige a un operador del oculto, que es solamente un estafador, tenga como única consecuencia la privación de la eventual cantidad de dinero pedida para la preparación del maleficio. Esto sería ingenuo pensarlo, que lo único que yo pierdo si este es un estafador es el dinero. No, yo me expongo también a la acción del maligno. Yo ya estoy pecando contra Dios, deseándole el mal a mi prójimo. Yo ya estoy haciendo un acto ilícito que, aunque sea una simulación por parte del estafador, al final, en la conciencia de uno está claro que está haciendo un acto malo, contrario al primer mandamiento de la ley de Dios. Ahí hay un pecado mortal, un pecado grave, un pecado de muerte. Ojo con esto. Entonces no crea que porque fui a un estafador, lo único que salí perdiendo fue mi dinero. No, perdí también la vida de gracia. Me privo del amor de Dios en mi vida por mi propia mano. En los clientes de los hechiceros que son solamente estafadores, las consecuencias son absolutamente ciertas, sobre todo en el plano moral. El cliente que se dirige a un hechicero o hechicera que es simplemente un estafador, a pesar de no saber que está siendo engañado por él, lo considera como un auténtico brujo, hechicero, mago, y su acción un verdadero y eficaz hechizo. La persona está clara
que ahí va a haber una intervención del mal. Por lo tanto, al contratar su trabajo, al contratar los servicios de estos operadores, estos clientes pecan gravemente, un pecado mortal, deben confesarse. En efecto, todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder preternatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son aún más condenables cuando van acompañadas de la intención de dañar a otro o recurren a la intervención de los demonios. Esto podemos confrontarlo con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2117. Numeral 2117. De cuanto se ha dicho, resulta que es irracional y erróneo tranquilizarse y tranquilizar a otros, aduciendo al hecho de que el maleficio ha sido realizado por un tramposo y no por un auténtico brujo. En todos los casos, el único motivo de tranquilidad frente a la acción malévola de los demonios y de los hechiceros puede proceder solo de la certeza de que Dios es un Padre bueno y un Señor justo, y que es feliz el hombre que pone en él toda su confianza, según las palabras del Salmo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, refugio mío, Dios mío, refugio mío y mi baluarte, mi Dios en quien confío. El Salmo 90. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni a la plaga que devasta a mediodía. Salmo 90 o Salmo 91, versículos del 1 al 7. Esta es la única tranquilidad que podemos tener ante estos embusteros, ante estos hechizos, ante estos magos, sean verdaderos o no, que Dios es nuestro Padre y en Él hemos puesto nuestra confianza y Él nos protege y nos guarda de todo daño. Ya hemos visto pues algunas indicaciones que tenemos que considerar en este ámbito de la hechicería, de la brujería, de los maleficios. Ojo con esto, cuidado, no recurramos nunca a este tipo de acciones. Siempre hay consecuencias negativas en la vida de las personas que se involucran en esto. Y a la larga también estos estafadores hay consecuencias negativas, porque el demonio se complace en hacerle daño a todo mundo. Miremos algunas indicaciones prácticas respecto al maleficio, indicaciones que nos ofrece el ritual de exorcismos. El ritual de exorcismo actual omite dar indicaciones explícitas sobre los maleficios, mientras que el antiguo ritual de exorcismo la daba, entre otras cosas. Y podemos ver algunas indicaciones que este ritual antiguo trae. Algunos demonios revelan que ha sido hecho un maleficio, quién lo ha hecho y el modo en que debe ser roto. De no recurrir para esto a los magos o a los hechiceros o a los brujos u otros, en vez de a los ministros de la iglesia, o que se practique alguna superstición o algún procedimiento ilícito. Ojo con esto, porque también algunos exorcistas se afanan en querer buscar estos elementos maleficiados para poder obtener la liberación, y a veces hacen hasta unos ritos todos raros de mezcla de sal con aguas, aceites y que incienso, y que para contrarrestar el maleficio de esto, entonces le aplicamos este tipo de combinaciones con estas recitaciones salmódicas, etcétera, al estilo de un rito supersticioso, cuasi mágico, para anular o supuestamente anular el efecto negativo del maleficio en la vida de la persona que está sufriendo la perturbación demoníaca. Ojo, no se debe caer en estas prácticas. Y mucho menos buscar algún brujo que, es que este brujo sabe desamarrar, sabe hacer estas limpias, sabe hacer estos forma de contrarrestar estos hechizos. Vamos donde, no. Ojo, nunca es lícito. Recuerden que ya incluso el padre Gabriele Amor denunció
este error que tuvo el padre Corrado Balducci en su obra, ¿verdad?, sobre el diablo, su obra sobre el diablo, donde recomendaba que si no había un ministro de la iglesia cerca para poder ayudarnos, si estamos viviendo alguna acción maléfica de parte del demonio, pues asistir a los brujos, los chamanes, a los medios, a los santeros, para poder obtener de alguna manera la liberación. Eso es ilícito y está prohibido por la iglesia. Además de la prohibición explícita y siempre válida de recurrir a magos, hechiceros u otros para romper el maleficio y anular los efectos, o siempre para este fin practicar actos supersticiosos u otros actos ilícitos, el exorcista siempre tiene que tener presente lo siguiente que nosotros vamos ahorita pues a mencionar. Si bien al exorcista le es lícito tratar de comprender si el fiel poseído se encuentra en esa condición a causa de una determinada acción mágica o por signos maléficos o por cosas maleficiadas, sin embargo, no le está permitido indagar para saber quién es el autor del eventual maleficio, ni tampoco durante el exorcista interrogar al demonio a este respecto. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque al tratar de averiguar quién me hizo esto, yo puedo incluso desatar en el corazón de los familiares o de los fieles ahí presentes un odio, un rencor, un deseo de venganza, un mal deseo contra esa persona, un juicio negativo de nuestra parte contra esa persona, convertirnos en juez de ese sujeto. Y entonces esto resultaría en un acto contrario a la caridad para con el prójimo, aunque este prójimo no esté actuando bien. Entonces el sacerdote no debe afanarse en averiguar quién fue el brujo que le hizo el mal a esta persona, quién fue quiénes fueron las personas implicadas. A ver, Satanás, dímelo, a ver, demonio tal, dímelo, ¿quién lo hizo? ¿Para qué? ¿Qué gano yo con esto? Esto no ayuda al exorcismo. Esto no ayuda a la persona exorcizada. Esto no deviene en ningún beneficio para nadie. Entonces es una información que es innecesaria tratar de conseguir durante el exorcismo. Incluso si hubiera certeza de que en el origen del sufrimiento del fiel atormentado por el maligno hay un maleficio, es necesario evitar absolutamente culpar a otras personas. Si el exorcista buscara, o peor aún, indicase la persona que ha encargado el maleficio, además de hacer una cosa inútil para la liberación, podría, por otro lado, favorecer en el fiel atribulado por el maligno y en las personas que lo acompañan el resentimiento o incluso el odio. Eso no está bien. Si es verdad que no podemos decir nunca una mentira, no estamos obligados a decir siempre toda la verdad. Al hacer esto, existe únicamente la obligación de no recurrir a la mentira. La ley del Señor prescribe, en efecto, no dar falso testimonio. Por lo tanto, lo que es siempre ilícito es la mentira. Pero con esto no se dice que haya la obligación de decir siempre toda la verdad. Yo puedo decir la verdad parcialmente, dependiendo de lo que convenga o no para las personas o la salvación de las personas. Nadie tiene la obligación de decir lo que sabe si su interlocutor no tiene derecho a saberlo. El mismo Jesús da ejemplo en varias ocasiones. Por ejemplo, podemos recurrir a Mateo 21, 23 al 27 o Juan 4, 2 al 10, donde se presentan casos similares. A veces estamos obligados a no decir la verdad sin que el callar transforme el silencio en una mentira, como por ejemplo es el caso del sigilo sacramental o el secreto de oficio, en el que hay que salvaguardar la fama de alguien o se debe evitar un mal grave hacia otros o hacia la misma persona que se cree que tiene derecho a saber lo que se conoce. Esto lo decimos porque el sacerdote, pongámosle, puede escuchar de repente que el demonio dice fue la fulana de tal la que mandó a hacer este hechizo. Entonces el sacerdote, aunque sepa quién lo mandó a hacer, no tiene la obligación de decirle esta información a la persona poseída o a los familiares de esto. No tiene la obligación.
No va a mentir. Si le preguntan, ¿usted sabe, padre, quién lo mandó a hacer? No va a mentir. Simple y sencillamente debe responder es algo que no es necesario saber. Es algo que no va a ayudar para nada. Entonces, mejor ni lo sepamos. Mejor ni lo decimos. Entonces, ahí no está mintiendo. Él conoce tal vez la verdad, conoce quién fue, pero abstenerse de decir esta información es más conveniente por el bien del alma de estas personas, evitándoles hacer crecer en sus corazones el rencor. Es más conveniente esto que decir el nombre y que las personas busquen la venganza o busquen algo malo. Entonces, esto tengámoslo presente. En los casos, en los casos de un maleficio comprobado, el sacerdote exorcista procura que el fiel atribulado por el maligno y quien eventualmente lo acompaña desvíen su atención de los presuntos autores del maleficio y se comprometan, en cambio, a acoger los dones de Dios y a vivir en la caridad. ¿Qué es lo que deben buscar siempre? El amor va a ser la mejor medicina contra el veneno del odio, contra el veneno del rencor, contra el veneno de buscar la venganza. El amor, la caridad, siempre pueden más. Dios es amor y el amor ha vencido el odio, ha vencido el pecado, ha vencido a la muerte, ha vencido al demonio. Entonces procuremos este don maravilloso del amor de Dios en nuestra vida antes que el odio o cualquier otra situación que nos lleve a ver al prójimo como un enemigo. Es un hermano que también tiene necesidad de Dios, pero que tal vez no ha caído en cuenta de ello. Usemos la caridad para con ellos. En efecto, solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más cada día, aperturándonos a la gracia y al amor de Dios en nuestra vida. Lo primero, lo más importante es pertenecer a Dios, queridos hermanos. Se trata de ofrecernos a Él, que nos primerea, de entregarle nuestras capacidades, nuestro empeño, nuestra lucha contra el mal y nuestra creatividad, para que su don gratuito crezca y se desarrolle en nosotros. Abrámosle a Dios las puertas de nuestro corazón. Recuerden que dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Es la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra vida. Si tú escuchas mi voz y me abres, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Escuchemos algunas palabras aquí respecto a esto que va a pronunciar el Papa Francisco en su obra Gaudate et exultate, en el numeral 56, dice el Papa Francisco. Les exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Toma aquí el Papa las palabras de San Pablo en la carta a los Romanos 12:1. Por otra parte, la Iglesia siempre enseñó que solo la caridad hace posible el crecimiento en la vida de la gracia. ¿Por qué? Y cita nuevamente, primera carta a los Corintios 13:2, porque si no tengo caridad, nada soy. Nada soy. Entonces aquí insiste el Papa también. Un llamado a la caridad. Solo el que vive en la caridad vive en el amor de Dios y puede obrar de forma agradable a Dios. Muy bien. Continuemos con las recomendaciones que hace el ritual de exorcismo. En las rúbricas del apéndice primero del nuevo ritual, se recuerda que la presencia del diablo y de otros demonios no solo aparece y existe en la tentación o posesión de las personas, sino también en los lugares y objetos en los que de alguna manera puede penetrar por su acción, ¿no? Puede penetrar por su acción. Esto lo dice en el apéndice 1, numeral 1. El exorcista puede entonces utilizar el rito al cual hace referencia dicha rúbrica para exorcizar los objetos maleficiados o instrumentos de maleficio. Entonces ahí está, la rúbrica va a dar la orientación, qué es lo que se puede hacer. Entonces el sacerdote exorcista tiene ahí un recurso en el nuevo ritual de exorcismo que puede utilizar. Por lo general se utilizan las mismas oraciones que se aplican en el caso de infestación diabólica. Una vez exorcizados los objetos maleficiados,
deben ser quemados, según la praxis tradicional, de la cual encontramos una mención en el antiguo ritual de exorcismo. Si se encuentran en algún lugar fuera del cuerpo, el demonio los revele y después de haberlos encontrado, que sean quemados completamente, ¿verdad? Que se les rocíe agua bendita y se echen en agua corriente, ¿verdad? En un lugar apartado, alejado, que eso se tire. Y siempre orando, porque ya vimos un testimonio que menciona el padre Gabriel Amor en su obra que hemos citado, donde como no se hizo adecuadamente esta eliminación del objeto maleficiado, pues hubieron consecuencias negativas en la salud del sacerdote, pues de que manipuló estos elementos. Si en cambio los objetos maleficiados son hechos de material no combustible, algo que no se pueda quemar, una vez exorcizados, pueden ser tirados a la basura. Acerca de este último punto, en el pasado, algunos exorcistas aconsejaban, para deshacerse de objetos maleficiados que no era posible destruir con fuego, tirarlos en los ríos o en cursos de agua corriente. Esto es lo que recomendaban los exorcistas. Aún hoy, buenos exorcistas aconsejan dicha práctica. Por ejemplo, el padre Gabriel Amor, ya hemos mencionado, habla de esto expresamente en su libro Habla un exorcista, ahora que citamos, repitiendo el mismo concepto en algunas entrevistas que él ha dado a otros medios. A la pregunta, ¿qué hay que hacer si se encuentran objetos maleficiados en la casa? Él solía contestar, aconsejo hacerles una bendición con agua bendita al objeto y luego destruirlo. Si es algo combustible, quemarlo. Si es algo de metal, tirarlo donde corre el agua, ríos, mares, etcétera. Eso es lo que decía el padre Gabriel Amor. Si el motivo de esta práctica consiste en pensar que el agua corriente es capaz en sí misma de eliminar los efectos maléficos del objeto hechizado, o por lo menos de limitarlos, esta práctica debe ser considerada supersticiosa. Sí, el hecho de tirarlos al río, al agua corriente, no significa que el río, el mar, tiene un poder purificador, porque agua lo limpia, el objeto lo purifica y entonces ya queda deshecho o limitado el poder de ese objeto. No, esa sería una mentalidad supersticiosa. En efecto, si las cosas naturales se emplean exclusivamente para producir ciertos efectos que se consideren proporcionados a su capacidad natural, no es supersticioso ni lícito, ni ilícito. Pero si se agregan signos, palabras u otras observancias vanas, las cuales no pueden tener ninguna eficacia en el orden natural, entonces la acción supersticiosa es ilícita. Es ilícita. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, yo puedo considerar que el agua tiene un efecto purificador en cuanto que el agua limpia. Entonces, si yo creo que el agua lo que va a hacer es arrastrar este objeto lejos porque es un río que va corriendo, ¿verdad? Y va haciendo que se desgaste el objeto, se deshaga en el agua, pues ahí no hay ningún problema, no es una mentalidad supersticiosa, porque estoy reconociendo una propiedad natural del agua. Pero si yo creo que esta agua natural que va corriendo en el río y yo le añado alguna fórmula mágica repitiendo, no sé, en mi mente alguna ejaculatoria, algún salmo, y yo creo que el agua con esto va a tener un poder preternatural, un poder más allá de su acción natural, y que con esto se va a eliminar el efecto maléfico del objeto maleficiado, ahí yo estoy cometiendo un acto supersticioso que es contrario a la fe y contrario a las indicaciones que los exorcistas dan. Por eso, si en cambio el fin que se pretende lograr es solamente la destrucción del objeto maleficiado y no pudiendo eliminarlo con el fuego, se piensa que la acción erosiva del agua corriente puede obtener su propósito más rápidamente y más definitivamente que la que se puede lograr recurriendo a otros agentes naturales, por ejemplo, a la exposición al aire o sepultado en la tierra, esta práctica es legítima. ¿Verdad? Si yo ya tengo mi mentalidad correcta, ¿verdad? De que el agua va a arrastrar este objeto, lo va a ir destruyendo con el paso del tiempo. Entonces ahí yo estoy teniendo una mentalidad correcta y que es natural a la acción que el agua tiene sobre los objetos. Entonces no estoy atribuyéndole al agua ningún poder extraordinario. Entonces esto es importante pues conocerlo. Estas son las recomendaciones que trae el nuevo ritual de exorcismo respecto a esto, ¿verdad? De los objetos maleficiados. Muy bien.
También otro exorcista famoso que nosotros ya hemos conocido aquí, mencionado, en su obra Suma Demoníaca, el padre José Antonio Fortea va a hablar un poco sobre el maleficio, ¿verdad? Y para ir profundizando estos temas e ir cerrando ya esta parte, pues vamos a leer un poco de lo que él habla como preguntas y respuestas en esta obra de la Suma Demoníaca. ¿Qué es el maleficio? Miremos lo que dice el padre José Antonio Fortea sobre qué es el maleficio. Para él, maleficio es aquella operación que se hace para dañar a otro con el concurso de los demonios. Vemos que está en sintonía con la definición que ya hemos dado. Hay maleficios para matar, para provocar posesión, para que le vaya a uno mal en los negocios, para que alguien se enferme, etcétera. Como ya se ha dicho, los maleficios tienen efecto solo si Dios lo permite. Cuanto más ore uno, más protegido está contra todas estas influencias. Esta es la recomendación, la vida de gracia, la oración, que es estar en comunión con Dios. El anterior ritual de exorcismo decía en su prenotanda, en las indicaciones iniciales: mande al demonio decir si permanece en aquel cuerpo por alguna obra mágica o signos o instrumentos maléficos, los cuales si el poseso los ha comido, que los vomite, o si están en algún lugar fuera del cuerpo, que los revele, y encontrados que sean quemados completamente. Vuelve a hablar sobre esto el padre Fortea. Si el poseso vomita un objeto maléfico, hay que quemarlo. Pero el exorcista es mejor que no los toque con las manos. Aquí están estas recomendaciones. Por eso me gusta leer de distintos autores, porque le vamos sumando a los conocimientos algún detallito que se nos pudo escapar antes. Que no lo toque con las manos. Y si lo toca, conviene que mientras lo hace, rece. Y que se lave después las manos con agua bendita. Esta es una indicación práctica que hace el padre José Antonio Fortés de su experiencia y que va muy bien con la situación que ya mencionó el padre Gabriel Amor en el caso que ya le dije. De lo contrario, este tipo de objetos puede provocarle alguna vez problemas de salud durante algún tiempo. Esto puede suceder. Ahora, hay otra pregunta que plantea aquí el padre Fortea. ¿Tiene efectividad realmente el maleficio en la vida de las personas? Mucha gente se pregunta si el maleficio tiene alguna efectividad, al que algunos inadecuadamente lo llaman, por ejemplo, mal de ojo, a un tipo de maleficio, aunque nada tiene que ver ni con la mirada ni con el ojo, se le llama así, porque se supone que el medio que se utiliza para hacer efectivo el maleficio es la mirada. Lo primero que hay que decir es que el que hace un maleficio, como el que lo encarga, serán los primeros perjudicados por el mismo demonio. El demonio, los primeros que va a buscar perjudicar, es a quien desea hacer el mal y a quien opera el mal. Sin duda, serán perjudicados o con algún tipo de influencia demoníaca, o con la posesión, o con enfermedades, o algunos males que le va a suceder. Nunca se invoca al demonio en vano, recuerden esto. Así que ojo, si ustedes también están deseándole el mal a alguien, están con este deseo de mal y están haciendo este pacto implícito con el demonio, como ya lo hemos explicado, usted va a ser la primera persona que sufra las consecuencias del mal. Después la gente se pregunta si tiene efectividad contra el que se ha hecho el maleficio. Si a mí me va a pasar algo si me están haciendo brujería. Pues eso depende de la voluntad de Dios, es la respuesta que siempre hay que dar. Es decir, de esto se afirma lo mismo que de un accidente, enfermedad o desgracia. Dios permite que en nuestra existencia sobre la tierra haya bienes y haya males, porque la vida es una prueba antes del juicio. Por supuesto que la persona que ora y vive en gracia de Dios está protegida por Dios. Cuanto más se ora y se lleva una vida espiritual, uno está más protegido de que le pasen estas cosas. ¿Cómo se puede saber si alguien es víctima de un maleficio? Se pregunta aquí mismo el padre Fortea. ¿Cómo saber si a mí me están haciendo algo? Pues no hay una manera posible y cierta, ya que la acción del demonio es algo invisible. Solo es seguro cuando se produce una posesión o una influencia demoníaca en las personas cuyos signos sí que son visibles al exorcista. También es posible deducir que un mal es fruto de un maleficio cuando ese mal viene acompañado de hechos preternaturales malignos. Pero salvo que aparezcan cosas externas que delaten una causa demoníaca, nunca se podrá saber
si algo viene de causas naturales o no. Es necesario que se den estos signos para poder hacer un discernimiento adecuado, una averiguación necesaria que permita darnos cuenta cuál es la causa, el origen de este mal que la persona esté viviendo. Entonces no tenemos forma cierta de saber si me están haciendo un mal o no. Hasta que se manifieste signos claros, yo podré saber de que realmente ahí algo malo está pasando. Y luego con el tiempo, a medida que avance la oración de liberación, el exorcismo, yo podré saber si realmente este mal que me estaba pasando tenía también como causa originante, como causa primera, pues un maleficio que alguien pues practicó sobre mí. Ahora, ante esta pregunta podemos nosotros también hacer otra. ¿Qué hacer entonces en caso de un maleficio? Si yo creo o siento que me están haciendo daño. Como ya se ha dicho, no es posible casi nunca llegar a la certeza en esta materia, ni siquiera para el especialista, y mucho menos para una persona particular sin grandes conocimientos sobre el tema. No podemos llegar a una certeza plena, tal vez, sobre esto, al menos que haya signos clarísimos. Pero si un maleficio ha sido practicado, el único modo de destruirlo es hacer justo lo contrario. Es decir, si una persona ha invocado al demonio para hacer el mal, se trata de que la víctima invoque a Dios para que le proteja, le ayude, le bendiga, le auxilie. El bien siempre es más fuerte que el mal, no olvidemos esto. No nos echemos a nuestra suerte abandonados ahí en angustia, decir, ay, me están haciendo daño, ¿yo qué puedo hacer? Soy una víctima. No se victimice. Recuerde que quien está de nuestros lados es el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente. Nadie puede contra Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Invoquen al Arcángel San Miguel. A la gente que viene a mi parroquia, dice el padre Fortea, diciendo que sufren algún maleficio, les digo que, salvo excepciones, es imposible comprobar la causalidad demoníaca, pero que si sufren de verdad un maleficio, la única medicina y remedio es que hagan cada día lo siguiente. Y estas son las recomendaciones que da el padre Fortea. Si usted, querido hermano, que está oyéndome, viendo este video, tiene sospecha de que le están haciendo algún mal, aquí están unas recomendaciones prácticas que usted puede seguir. Rezar diario el Santo Rosario, al menos un misterio. Leer por una cantidad de tiempo, algunos minutos, pues el Santo Evangelio, leer la palabra de Dios, meditar unos 10, 15, 5 minutos al menos la palabra de Dios. Descargue la Biblia en su celular, la Biblia católica, ahí se puede andar. Si no puede comprar la Biblia física, descárguela en el celular. Hablar con Dios durante unos instantes, es decir, hacer oración personal. Entonces, que yo no sé orar, háblele a Dios como habla con sus amigos, con su familia. Háblele así, Señor, me está pasando esto, mira, me siento así, ayúdame, confío en ti, creo en ti, te amo, perdóname, auxíliame. Hable con el corazón en la mano. Asista a misa, si puede todos los días, mejor. Pero si no, al menos no fallar al precepto dominical, escuchar misa entera y todos los días de guardar las fiestas de precepto, el mandamiento de la iglesia, el mandamiento de Dios. Comulgar en esa misa, confesarse. Colocar en la casa un crucifijo bendecido por el sacerdote. Especialmente la medalla de San Benito ayuda muchísimo en esto. Y recuerden que esa medalla se bendice y se exorciza. Entonces la medalla de San Benito. Colocar una imagen bendecida de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y junto a ella una velita. Recordar que la luz de Cristo vence las tinieblas del pecado, de la muerte y del error. Y santiguarse con frecuencia con agua bendita, al menos una vez al día. Esto es sumamente importante. Son recomendaciones prácticas que da el Padre Forte, es decir, recuperar una vida de fe cristiana, una vida congruente de oración, una vida de gracia. Haciendo estas cosas, el mal que sufren, si es el demonio el que lo provoca, pues irá remitiéndose. Pero si no remite nada, eso sería signo de que no estaba sufriendo usted estas cosas en su vida por un maleficio provocado, sino que más bien usted tal vez por malas decisiones, por malas acciones, por malos, no sé, por malos actos, está sufriendo las consecuencias. Si yo tomo una mala decisión en materia de negocio, puede que yo fracase. Y esto no va a ser culpa del diablo, simple y sencillamente no supe evaluar bien las condiciones que tenía por delante. Si usted ore, hace todo esto y mira que la situación no mejora, significa que las causas son naturales en todo esto. El orden es lo natural.
Si el sacerdote es exorcista, podría rezar para ver si hay en la persona alguna influencia o no. En caso de que el maleficio haya producido una influencia, el sacerdote podría hacer una oración de liberación. Pero en otras ocasiones, el demonio ha producido un mal, por ejemplo, en la salud, y se ha marchado. Ya no está el demonio actuando allá, pero la enfermedad quedó. Es decir, si por un maleficio alguien tiene un problema de salud, pero el exorcista ve que no hay en él ninguna influencia demoníaca, entonces esa enfermedad es como cualquier otra enfermedad y su curación vendrá de la medicina. El maleficio me provocó este mal y no me está provocando ningún otro tipo de mal espiritual. Ya el demonio se alejó, pero la enfermedad quedó, pues la trato con la medicina como cualquier otra enfermedad. Voy al hospital, voy al doctor y tomo el tratamiento que se me indique. Porque en casos así, el demonio vino hasta la persona, produjo el mal y se fue. En esos casos hay que aplicar causas naturales para enmendar el mal provocado, pero no es necesario nada más, aunque siempre es recomendable la vida de oración. Esto respecto a qué hacer en caso del maleficio. Ahora otra pregunta que surge en esto y que va a responder el padre Fortea es, ¿qué es el hechizo? ¿Qué es el hechizo? El hechizo es aquella operación que se hace para obtener algo positivo con el concurso de los demonios. Entonces el maleficio, el padre Fortea lo califica como el acto para provocar daño, mientras que el hechizo es como el acto para provocar un bien, pero siempre va a ser un recurso a los demonios. Si en el maleficio se busca dañar a alguien, en el hechizo se busca algo positivo, es decir, que alguien se enamore del que hace el hechizo, que vayan bien los negocios, que ascienda de puesto, que mejore la salud, etcétera. Como es lógico, el demonio no puede, no puede todo, solo puede tentar. De ahí que sí puede influir en algo, será a través de la tentación. El hechizo no suele conseguir lo que se busca con él y sin embargo suele provocar posesión o algún tipo de influencia, porque siempre va a ser un recurso a los demonios, queridos hermanos. Siempre en el que lo hace o lo encarga y a veces también en la víctima del hechizo se va a manifestar algún tipo de mal espiritual provocado por el maligno. Cuando se exorciza a alguien, si encuentra el objeto del hechizo o del maleficio, se ha de destruir. Pero si no se encontrara, sería completamente indiferente, ya que la oración a Dios destruiría toda influencia de ese objeto demoníaco. Contra el hechizo, aplíquese el mismo remedio que para el maleficio, pues en definitiva es el demonio actuando. Las recomendaciones que ya hemos dado. Aquí también el padre va a decir, ¿importa el modo de hacer el maleficio o un hechizo? ¿Es importante la manera en que se haga esto? Miremos la respuesta. No, da lo mismo usar vísceras de animales que pelos de la víctima, da lo mismo usar un muñeco de cera que marcar con tiza un pentáculo en el suelo poniendo velas, un pentagrama, como se le llama. Es indiferente usar unos materiales u otros, unas con conjuraciones u otras. Lo que realmente hace que eso tenga efecto es la invocación al demonio, no los medios que se utilicen. El modo en que se le invoque es indiferente. Sin embargo, el demonio sí que tiene interés en hacer creer a sus servidores que sí que tienen importancia los ritos y los materiales. Pues eso hace pensar a las personas que dominan esas fuerzas espirituales. Así los engaña el demonio. A través de los ritos, los brujos creen mantener el dominio de la situación, pero no dominan nada. El demonio es el que los tiene esclavizados, es su amo y señor. Lo dicho para los maleficios y hechizos vale solo que al revés para los exorcismos. Da los mismos los materiales o el rito concreto con el que el exorcismo se haga contra el demonio. Lo importante es la fe en Dios. Se puede exorcizar al demonio armado solo con el nombre de Cristo y la fe. Hay exorcistas que dan una importancia excesiva a los modos y a los materiales con que realizan el exorcismo, que se debe solo decir el ritual, que se debe solo usar estos elementos, ¿no? A veces se logran los exorcismos con oraciones que hace el sacerdote, oraciones espontáneas, a veces solo usando agua bendita. Por eso ustedes que dicen, no, es que tiene que haber aceite, es que tiene que haber cruz, es que tiene que haber... No, no es realmente necesario y obligatorio. Que estén es una gran ayuda,
pero si no están, siempre es Dios el que va a actuar y va a liberar. De todas maneras, aunque el sacerdote vaya solo armado del nombre de Cristo, la oración hará que el demonio le revele al exorcista que sí, que hay algunas cosas que le atormentan más que otras. Es la oración, al final de cuentas, lo importante. Aquí el padre pone un anexo a esta pregunta y dice lo siguiente: durante muchos años he sostenido la postura escrita en la cuestión superior, es decir, esto que hemos hablado, postura que parecía la más racional, y a ella me ha aferrado con las uñas y los dientes. Sin embargo, la práctica exorcista iba desmintiendo esta tesis en tantos casos y de un modo tan patente que ya no pienso lo mismo. Ahora sí que creo que existe algún tipo de relación desconocida entre determinados objetos materiales y el espíritu. Es decir, tener o no tener algo del cuerpo, por ejemplo, uñas o pelo o menstruación, del que se va a hacer un maleficio, no es algo indiferente. Como tampoco es indiferente el que ese objeto maléfico, aquel con el que se ha efectuado el maleficio, se queme si se encuentra. Es decir, el padre Fortea, después de su reflexión, mira que sí que aunque antes decía que es indiferente el material que se ocupe, al final termina reconociendo, bueno, sí, a veces afecta más si se obtiene de la víctima algo de su cuerpo, pelo, uñas, etcétera, ¿verdad? Y también es importante que se queme el objeto. Y si esto es válido para lo malo, también es válido para lo bueno. Es decir, en un exorcismo lo importante es la fe, pero no da lo mismo usar que no usar una materia que otra para exorcizar. Y voy a poner algunos ejemplos. En un momento dado, el que Dios nos revelara a través del proceso que teníamos que aplicar ceniza del miércoles de ceniza junto con Santo Crisma sobre un proceso, hizo que acabara una larga posesión que si no se hubiera prolongado, que si no, quizás se hubiera prolongado varios días más. En otros casos, hacer señales de la cruz en una parte concreta del cuerpo del proceso puede acortar un exorcismo, incluso horas. Entonces, el padre esto lo dice desde su experiencia. Desde su experiencia. Algunos exorcistas opinan lo contrario, que no es tan necesario lo uno o lo otro. Pero si Dios revela algo que puede utilizarse de una forma más conveniente en un exorcismo, el padre Fortea sostiene esta tesis de que hay que utilizarlo. La tesis de que lo único que importa es la fe y que lo material o el modo es indiferente es una tesis bella, simple y que no plantea problema alguno. Sin embargo, el que lo material sí que tenga relevancia en este campo, tanto para hacer maleficios como para exorcizar, no significa que caigamos en lo mágico, sino que significa sencillamente reconocer que entre lo material y lo espiritual existen algunas relaciones mucho más complejas de las que nosotros podemos imaginar. Todas ellas regidas no por la irracionalidad, sino por una racionalidad que nos supera, que nos supera. Y finalmente, para terminar este tema del maleficio, voy a concluir, aunque me les robe unos minutitos más, con la siguiente pregunta. ¿La maldición es como un maleficio? A esta va a dar respuesta el padre Fortea en su otra obra exorcística, que es el complemento de la Suma Demoníaca, cuestiones sobre el demonio, la posesión y el exorcismo. Y vamos a leer qué dice respecto a esto. ¿La maldición es como un maleficio? No. En la maldición se desean males, pero no se invoca a nadie para que haga esos males. Una cosa es un deseo y otra una invocación. La maldición, por tanto, no provoca ningún mal sobre la persona a la que se maldice. Sin embargo, la Biblia claramente dice en muchos lugares que si el oprimido maldice a su opresor, Dios escuchará su maldición y el Señor Dios acabará castigando al opresor. Pero el que maldice sin tener la razón de su parte, no hará ningún daño con su maldición. Maldición es maldecir, es decir algo malo, desear el mal a la otra persona. Pero ya hemos visto en el otro material que hemos leído de que ciertamente sí hay un efecto de parte de la maldición. Aquí les estoy hablando de la tesis del padre Fortea, su opinión, pero estamos confrontándola y comparándola con la opinión de los otros. La maldición, aunque de por sí sea solo desearle mal a alguien, ya es un pecado contra la caridad. Y hay un deseo
implícito de que algo malo le suceda. Sí que devienen cosas malas. La palabra de Dios. Ya hemos regresado. Muchas gracias por su paciencia. Problemas técnicos que se dan. Mucha gente se pregunta si determinadas desgracias que suceden a los muy pecadores son un castigo o no de Dios. Son un castigo o no de Dios. Nosotros no podemos juzgar, pues nuestro juicio es muy limitado, pero debemos creerle a la Biblia cuando nos repita una y otra vez esta doble lección de la bendición y de la maldición. Esto es válido tanto a nivel personal, familiar como colectivo. Y se debe meditar cuando vemos enfermedades, accidentes, desastres naturales o guerras. No podemos juzgar, pero sí que debemos reflexionar acerca de esos hechos a la luz de lo que nos muestra la Biblia. Pues la interconexión entre bien, mal, frutos positivos, frutos negativos, voluntad de los hombres y voluntad de Dios, es siempre constante esta interconexión. Por lo tanto, no debemos nunca juzgar, pero sí que es bueno que reflexionemos acerca de la infinidad de las conexiones que tiene todo lo que hay en este mundo. Y la Biblia es clara. El bien atrae la bendición divina y el pecado es causa de todo tipo de males en la vida de los hombres. Al final, pues el padre Fortea nos dice, sí, hay maldición, pero una maldición que viene de Dios como un castigo. ¿Sí? Dios bendice y Dios maldice. Es decir, Dios le da en justicia a cada uno lo que a cada uno le corresponde. Según nuestras obras, así será nuestro pago. Según nuestras obras, así será lo que obtendremos también de parte de Dios. Recuerden que la fe sin obras está muerta y al final la fe, si yo obro bien, pues obtendrá una bendición de Dios. Si yo como creyente obro mal, también obtendrá un castigo de parte de Dios que tiene siempre un sentido paternal, un sentido correctivo y un sentido que al final es pedagógico para enseñarnos algo. El castigo de Dios no es hacer el mal por hacer el mal, es hacernos reflexionar. Y pues esto sería todo respecto a este tema de los maleficios, las maldiciones, los hechizos. Pues con este video concluiríamos esa parte para entrar la próxima semana pues a otros temas que tienen que ver siempre en relación con esto, pero que ya pues va metiéndose en otro campo. Les invito, pues, queridos hermanos, a suscribirse a este canal, Santo Debo Ser, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales en el ámbito de la liturgia, Misterio de Fe, y en el ámbito de la doctrina, Creo Señor, Yo Creo, escucharnos a través de Spotify, Walter Fajardo, seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20 y colaborar con esta comunidad si ustedes lo tienen a bien, colaborar económicamente además de sus oraciones. Recuerden que toda la información la tienen en la descripción de cada uno de los videos. Vamos pues a pasar ahora a la parte de hablando con la gente. Si alguno de ustedes que nos está viendo en vivo en YouTube tiene alguna pregunta, algún saludo, algún comentario, pues ahí en la caja de comentarios puede usted escribirnos y le damos lectura a lo que usted coloque ahí. También las personas que están conectadas en vivo a través del Zoom pueden participar encendiendo sus micrófonos. Hermano Baldo, si hay algún comentario, por favor nos lo hace saber. Sí, hay dos comentarios en YouTube. El primero es de parte de Andrea Garro, que dice, buenas noches, hermanitos, desde Costa Rica. Buenas noches, hermana Andrea Garro, también para usted, que el Señor me la bendiga y bendiga a todos nuestros hermanos del país de Costa Rica. Que Dios me lo guarde y gracias por usted permanecer siempre pues en fiel sintonía de todos estos videos que transmitimos. Y el otro es de Rosario Esquivel, que dice, buenas noches, queridos hermanos. Hermano Walter, gracias por la información. Muy bueno saberlo. Saludos y un fuerte abrazo. Bendiciones.
Que Dios me le bendiga también a usted, querida hermana Rosario Esquivel, aquí en México, a usted y a su familia, a todos los hermanos de su comunidad. Y pues el material está ahí siempre disponible para que ustedes se instruyan, se formen. Y si no han visto los videos anteriores, pues mírenlo, porque recuerden que en este canal toda la formación está desarrollada sistemáticamente, está interconectada y un conocimiento nos lleva al otro y al otro y así sucesivamente. Muchísimas gracias por su saludo, hermana Rosario. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios Padre Omnipotente y Todopoderoso, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias porque nos permites concluir este momento de formación. Que toda la información que se nos ha proporcionado a través de este medio y que hemos adquirido sea de provecho y discernida a la luz de tu Santo Espíritu, y que devenga en bien de nuestra comunidad y nuestra vida espiritual. Que por intercesión de Santa María Virgen, de los santos, de los ángeles, alcancemos de ti la gracia necesaria para combatir al enemigo y para vernos protegidos de todo mal y acechanza del demonio. Y que todo cuanto hagamos, Señor, sea para honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus santa Dei genetrix, nostra deprecationes ne despicies in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insides diaboli est presidium. Imperetili Deus supplices te precamur. Tuque prince milice celestis, Satan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Angele Dei qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna, illumina, custodi, regie et guberna. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me los bendiga a todos ustedes.